disponible para ti en cualquier momento y lugar. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @revista Lex Informa. En breve daremos comienzo con un gran tema. No olvides compartir nuestro contenido, así todos aprendemos más. Recuerda que puedes participar en el chat, estaremos contestando tus dudas. Revista Lex Informa. Agradece tu asistencia. Estamos por comenzar. Siempre con temas de interés actual, disponible para ti en cualquier momento y lugar. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @revista Lex Informa. En breve daremos comienzo con un gran tema. No olvides compartir nuestro contenido, así todos aprendemos más. Recuerda que puedes participar en el chat, estaremos contestando tus dudas. Revista Lex Informa. Agradece tu asistencia. Estamos por comenzar. Siempre con temas de interés actual, disponible para ti en cualquier momento y lugar. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @revista Lex Informa. En breve daremos comienzo con un gran tema. No olvides compartir nuestro contenido, así todos aprendemos más. Recuerda que puedes participar en el chat, estaremos contestando tus dudas. Revista Lex Informa. Agradece tu asistencia. Estamos por comenzar. Siempre con temas de interés actual, disponible para ti en cualquier momento y lugar. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @revista Lex Informa. En breve daremos comienzo con un gran tema. No olvides compartir nuestro contenido, así todos aprendemos más. Recuerda que puedes participar en el chat, estaremos contestando tus dudas. Revista Lex Informa. Agradece tu asistencia. Estamos por comenzar. Siempre con temas de interés actual, disponible para ti en cualquier momento y lugar. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @revista Lex Informa. En breve daremos comienzo con un gran tema. Comenzamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lex Informa. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, soy el licenciado Mancio Alvarado Flores. Me encuentro en representación de nuestro director y fundador de la revista, el licenciado René Castelán, quien por motivos laborales no pudo llevar a cabo esta conferencia. Sin embargo, hoy nos acompaña el maestro Oscar Leonardo Díaz García. Buenas tardes, maestro. ¿Qué tal, estimado licenciado Mancio? Mucho gusto. Muy buenas tardes. Un gusto saludarte. Voy a hacer una reseña del maestro. Es abogado constitucionalista con experiencia jurisdiccional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial de la Federación. Es licenciado en Derecho por la Universidad Marista de Mérida, maestro en Defensa Administrativa y Fiscal por la Universidad Anáhuac Mayab. Cuenta con el máster en Argumentación Jurídica de la Universidad de Alicante, España, y la Universidad de Palermo, Italia. Pues es un tema muy interesante, maestro, el precedente judicial, algunos retos y problemáticas. Sin más preámbulos,
Compártenos, por favor, te escuchamos. Muchas gracias, estimado Mancio. Pues buenas tardes a todos y todos. Quiero agradecer en primer momento, antes de iniciar esta charla, al licenciado René Castelán por la invitación a esta importante difusión que él está haciendo a través de la revista Lex Informa, de dar a conocer diversos temas jurídicos en México y también alrededor del mundo. Entonces, para mí es un honor estar con ustedes y compartir un poquito de este tema tan interesante como es el precedente judicial, y espero que sea de utilidad para todas las personas que nos escuchan. Dicho esto, pues, quisiera compartir algunos tópicos al respecto de este tema tan relevante, que como ustedes pueden ver, nada más una duda, está compartida la pantalla, ¿verdad? ¿Se ven las diapositivas? Sí, Ah, sí se ve, perfecto. maestro. Fíjense, durante esta tarde quisiera plantearles cuatro elementos principales o cuatro tópicos clasificados sobre el presente judicial. Para entender de qué va este tema, primero tenemos que responder este tipo de preguntas. La principal es, ¿qué es un precedente? Tenemos que saber en términos generales qué es un precedente porque podemos llegar a confundirlo con este otro concepto que nos enseñan mucho en la carrera y que utilizamos en la práctica cotidiana, que es la jurisprudencia, ¿no? Entonces, no es lo mismo jurisprudencia que precedente y tiene sus matices, hay que saber diferenciarlos, aún más con la implementación de la reforma constitucional de marzo de 2021, ¿no? Una vez que entendamos qué es el precedente, tenemos que ver qué es un sistema de precedentes, porque el precedente tiene una noción o una concepción muy distinta según el país o el sistema jurídico que se trate. Como vamos a ver, hay países que no tienen la misma concepción del precedente, y una vez que tengamos ubicado bien esta cuestión, pues vamos entonces a aterrizar nosotros qué concepción del precedente tiene México y qué practicamos nosotros, los juristas mexicanos, ¿no? Como tercer punto, quisiera explicarles la estructura del precedente, es decir, un precedente, una sentencia en sí, tiene cierta estructura, se conforma por ciertos elementos. No toda una sentencia es el precedente, sino que tenemos que tener nosotros la habilidad como juristas de identificar precisamente cuáles son las razones obligatorias que conforman el precedente judicial. Y entendiendo esto, entonces pasaremos al cuarto y último punto de la tarde, que va a ser el precedente y la reforma constitucional de marzo de 2021, que fue la que trajo todo este nuevo andamiaje y nuevo entendimiento sobre un sistema de precedentes. Dicho esto, pues voy a empezar con la conferencia, ¿no? Veamos, antes de empezar con el punto uno sobre qué es precedente, como la mesa se llama Precedente Judicial, Retos y Problemáticas, quiero hacer una especie de disclaimer. La ponencia que aquí les traigo es muy descriptiva, sí, claro, es decir, explicar más o menos de qué va esto del precedente, pero también quiero plantear en la mesa algunos retos y problemáticas que creo que es importante que atendamos para que tengamos realmente un sistema de precedentes eficiente. Y principalmente este tópico que quiero tratar con ustedes es la importancia de leer sentencias, o mejor dicho, la manera en que estudiamos y enseñamos derecho. Nosotros somos estudiantes, pero también hay personas que se dedican o nos dedicamos a la docencia jurídica, y la forma en que enseñamos el derecho es fundamental para tener bien ubicado de qué va el tema del precedente y tratarlo de mejor manera y consolidar este sistema de precedentes. Ustedes compartirán conmigo tal vez que muchos de los que estudiamos derecho, más que llamarse escuela de derecho, podría llamarse como una escuela de leyes, ¿no? Es decir, que muchas de nuestras clases se basaban prácticamente en leer artículo por artículo, tanto de la Constitución como de leyes generales, leyes federales o leyes estatales, reglamentos, normativas, etcétera, pero muy poco se nos enseñaba sobre el precedente, es decir, sobre leer sentencias. Y esto es fundamental para que un abogado la formación de la persona abogada esté completamente formada. Es decir, no basta con aprenderte de memoria la ley si realmente no estudias ni lees las líneas jurisprudenciales de los órganos de justicia en nuestro sistema mexicano que emiten sentencia, es decir, las sentencias y las jurisprudencias que emite la propia Suprema Corte y los tribunales colegiados. Y aquí les pongo un ejemplo. Este artículo 64 que ustedes ven en la pantalla es el artículo 64 de la Ley de Amparo. El segundo párrafo, como ustedes dicen y lo conocen muy bien seguramente,
pues contempla una regla, ¿no? Es decir, una regla que dice que cuando un órgano jurisdiccional pues advierta, identifique, vea de oficio una causal de improcedencia que ninguna de las partes llegó a alegar y argumentar, ni tampoco fue advertida ni argumentada por un juez jurisdiccional inferior, pues tiene que darle vista al quejoso en un plazo de 3 días para que éste manifieste lo que considere pertinente, ¿no? Si leemos nada más este artículo, vamos a percatarnos que el tema aquí es que habla únicamente sobre la improcedencia del juicio de amparo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con el recurso de revisión o el recurso de queja? Si este se va a desechar si estos se van a desechar, también tiene que darse esta vista conforme al segundo párrafo de este artículo 64. La Suprema Corte, en estas dos contradicciones de tesis que les pongo aquí en pantalla, la 114 diagonal 2017 y la 562 diagonal 2019, ya dijo que no, que este artículo únicamente es aplicable para cuando se va a desechar el juicio de amparo, pero no aplica para el recurso de revisión y el recurso de queja. Esto es un simple ejemplo, nada más con un artículo y los criterios jurisprudenciales que ha emitido el Pleno de la Suprema Corte, de por qué es importante leer precedentes. Si en las escuelas de derecho no se enseña y no se implementa y no se fomenta la lectura de sentencias, realmente entonces vamos a tener un sistema de precedentes deficiente en el cual no se citen de manera correcta o no se utilice de manera correcta la invocación de un determinado precedente en casos en concreto. ¿Por qué? Porque no es, citar precedentes no basta o no implica únicamente copiar y pegar y transcribir una tesis jurisprudencial o aislada en nuestros escritos jurídicos, sino que invocar precedentes implica también hacer un esfuerzo argumentativo para precisamente mostrar al juez de la causa cuáles son las razones obligatorias de ese caso en concreto y que realmente los hechos del caso son aplicables también, o sea, los hechos de ese precedente que invoco son aplicables también a mi caso en concreto. Si no conocemos esto y no le enseñamos a nuestros estudiantes las técnicas argumentativas conforme a la teoría del precedente, creo que entonces la reforma constitucional de 2021 con el tópico particular del precedente va a ser en vano. Y esto es un ejercicio que tiene que llevarse de la mano de manera conjunta con quienes ejercemos en la práctica, en la judicatura, pero también quienes enseñan derecho, ¿no? Ese es un primer planteamiento y problemática y reto que creo que tenemos que enfrentar. Es decir, los planes de estudio tienen que modificarse, los maestros que enseñan argumentación jurídica o amparo, cuando hablen sobre la creación de la jurisprudencia, conforme a la propia ley de amparo, que es la que regula esto, pues tienen que moldear precisamente nuevas habilidades para los futuros abogados, las futuras abogadas, cuando salgan y egresen de la universidad y utilicen de manera correcta el precedente. Dicho esto, entonces vamos un poco más sobre la materia. Aquí ya es un poco más descriptivo. Quisiera enseñarles ahorita más o menos de qué va esto del precedente y para eso hay algo que se llama nociones básicas a las que yo me refiero. Hay que entender tres principales aspectos, ¿no? El precedente judicial, o sea, el término precedente, el término case law, que ustedes ven acá en la segunda gráfica, y el término stare decisis. Una pregunta nada más, ¿se ve el mouse? ¿El mouse está muy bien? Sí se ve. Perfecto. Es que lo utilizo luego para señalar puntos de la diapositiva, pero muy bien, Sí, gracias. maestro, se ve bien. Fabuloso. Entonces, en sí, ¿qué consiste el término o el concepto precedente? Un precedente, en términos muy sencillos, es una decisión judicial, o sea, es una sentencia dictada, evidentemente, por un juez que fija una regla de derecho, resuelve un caso en concreto y fija una regla de derecho, y esa regla de derecho nos va a servir como modelo para casos futuros. Un ejemplo muy concreto, ustedes conocerán el famoso amparo marihuana, ¿no? Este amparo en revisión 237 diagonal 2014, donde la primera sala de la Suprema Corte determinó que en México tenemos un libre desarrollo de un derecho humano implícito en el artículo primero constitucional, que consiste en el derecho al libre desarrollo de la personalidad y que por tanto diversos artículos de la Ley General de Salud que prohibían de manera absoluta el consumo lúdico de marihuana era inconstitucional porque afectaba de manera desproporcionada al libre desarrollo de la personalidad. Y al declarar inconstitucionales esos artículos, esa es la regla de derecho que fijó la primera sala, que tiene que servir como modelo, como procedente,
para siguientes casos en materia que litiguen amparos contra esos artículos de la Ley General de Salud para que sean resueltos en el mismo sentido. Eso es un precedente, es decir, llega un caso a la Corte lo resuelve, fija una regla de derecho que va a servir como modelo aplicable a casos análogos, a casos que se vuelvan a presentar, a casos que lleguen, que contengan características similares desde el punto de vista fáctico, es decir, los hechos del caso, y también jurídico, es decir, las reglas de derecho que tienen que ver con ese caso y que son aplicables a ese caso. Entendiendo esto de precedente, entonces vamos a ver qué es este segundo concepto que se llama case law. Yo pongo aquí este término en inglés que es case law, que ustedes si revisan la doctrina o la teoría constitucional estadounidense o la propia inglesa, pues ustedes van a ver que el case law se refiere a esto que yo les puse aquí al ladito, ¿no? Es decir, lo podemos entender como derecho de creación jurisprudencial. Es decir, son todas aquellas reglas o principios que se determinan al momento de crear un precedente y que esas reglas van creando líneas jurisprudenciales de la Suprema Corte en determinadas materias. En Estados Unidos, por ejemplo, ustedes pueden comprar un libro, un case law o un casebook sobre libertad de expresión, es decir, cuál es la línea jurisprudencial de la Corte Suprema en materia de libertad de expresión. ¿Cuál es la línea jurisprudencial de la Corte Suprema en materia de libertad religiosa, de debido proceso, vinculación a proceso, el derecho que ustedes quieran, división de poderes o cualquier otro principio? A eso se refiere más o menos el case law. Y aterrizado el contexto mexicano, ustedes pueden ver, por ejemplo, el trabajo que ha hecho el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte con estos libros que se llaman Jurisprudencia o Precedentes, que van, digamos, han sacado varios tomos que se especializan en una materia, ¿no? Libertad de expresión, seguridad social, derecho laboral, y esos libros, pues, contienen analíticamente la línea jurisprudencial que la Corte, a través del Pleno, sus salas, han hecho sobre esas determinadas materias. Eso se refiere más o menos el case law, y es importante entenderlo también para tener las nociones de este tema del presente judicial. Y finalmente, como una noción básica, pero muy importante, es el tema del stare decisis. Este principio que ustedes ven acá, stare decisis, significa en esencia estarse a lo previamente decidido y no alterar lo preestablecido. Significa nada más y nada menos un principio que obliga a los jueces de menor jerarquía seguir el precedente que dictó un tribunal de alta jerarquía. En el caso marihuana, por ejemplo, si la primera sala resolvió que los artículos de la Ley General de Salud son inconstitucionales porque vulneran el libre desarrollo de la personalidad para personas que quieren consumir lúdicamente marihuana, si un caso de estos se presenta con un nuevo litigio a un juzgado de distrito, este juez de distrito, en cumplimiento del principio de stare decisis, tiene que cumplir y resolver conforme al precedente emitido por la primera sala. ¿De acuerdo? De eso va en esencia el stare decisis. Y es importante porque abarca dos principios también que hacen que el derecho sea un poco más fácil de tratar. ¿Cuál? Primero, la estabilidad en el derecho. Es decir, como les dije, si un juez de distrito recibe al día de hoy una demanda de amparo contra leyes, contra la Ley General de Salud por estos artículos que ya fueron declarados inconstitucionales, pues tiene que resolver conforme al stare decisis. Y esto va relacionado también, desde luego, con el principio de seguridad jurídica, porque los casos que contengan el mismo problema jurídico desde el punto de vista fáctico y el punto de vista normativo, para garantizar la seguridad jurídica como principio constitucional que contempla nuestra propia Carta Magna, el juez inferior tiene que respetar el precedente y resolver conforme a ese mismo precedente, ¿no? Ustedes me podrán preguntar, oye, Oscar, ¿y siempre van a estar obligados sí o sí a seguir el precedente? No siempre. Nuestra ley de amparo y la teoría del precedente también contempla algo que se llama las reglas de apartamiento judicial, y ahí son técnicas interpretativas y argumentativas como la distinción o el overruling, que es como que revocar un precedente, donde tienen una carga argumentativa muy fuerte para distinguir un precedente o de plano revocarlo, pero estas técnicas argumentativas las veremos un poquito más adelante, ¿no? Dicho esto, entonces vean,
Si ya sabemos qué es un precedente, qué es el principio stare decisis y más o menos de qué va esto del case law, el derecho de creación jurisprudencial, es importante ubicar algo esencial. No, y como les dije al principio, cada país, cada sistema jurídico tiene una concepción muy particular del precedente. No todos los países, no todos los juristas ven al precedente con la misma perspectiva. Hay países que tienen, o mejor dicho, puede haber dos concepciones del precedente. La primera es la concepción vinculante del precedente, como ven en el cuadro de arriba, y la segunda es la concepción del precedente no vinculante. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, países como Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, España y Polonia ven al precedente como una decisión que es obligatoria. Es decir, si las Cortes Supremas, las Cortes Constitucionales de estos países de concepción vinculante emiten un precedente, los órganos judiciales de menor jerarquía que esas Cortes Supremas o esas Cortes Constitucionales están sí o sí obligados a cumplir con ese precedente. En cambio, países como Francia o como Italia tienen una concepción no vinculante del precedente. Es decir, a ver, sí, sus cortes emiten un criterio que puede seguir como regla, pero los jueces de inferior jerarquía no están obligados a cumplirla. Pueden resolver el asunto en otro sentido. Y esto es fundamental para entender entonces que el precedente tiene connotaciones o concepciones distintas, ¿no? Partiendo de esto, la pregunta que yo les haría o que nos haríamos todos es, ¿qué concepción del presente tenemos en México? ¿Cómo vemos el presente aquí en nuestro país? Y para responderla es también importante responder de manera conjunta una segunda interrogante que es, ¿qué es un sistema de precedentes? Todo lo que he explicado previamente nos sirve para responder qué es un sistema de precedentes. Yo les comparto aquí tres elementos que tenemos que identificar cuando analizamos un sistema jurídico para saber si estamos o no frente a un sistema de precedentes. El primero es la estructura, es decir, la estructura del Poder Judicial. Como pueden ver aquí, me refiero obviamente a la estructura del Poder Judicial de la Federación. Si ustedes revisan el artículo 94 constitucional, van a ver que dice que nuestro Poder Judicial se contempla o se conforma por una Suprema Corte de Justicia de la Nación, un Tribunal Electoral, que es justicia especializada en materia electoral, tribunales colegiados de circuito, plenos regionales, tribunales unitarios, bueno, tribunales colegiados de apelación ahora y juzgados de distrito, ¿no? Y un consejo de la judicatura, desde luego, como órgano administrativo que se encarga de diversas tareas administrativas. Pero si nosotros revisamos, tiene esos órganos que acabo de decir, tienen una estructura. Por encima de todos está la cabeza, quien es la Suprema Corte, a través del Pleno y de las salas. Están después los plenos regionales, los tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de apelación y los juzgados de distrito. Y ya después vienen los poderes judiciales del fuero común, ¿no? Cada entidad federativa, como sabemos, en un sistema federal, pues tiene sus respectivos poderes judiciales estatales. Pero si nosotros vemos que un poder judicial tiene estructura y que los jueces inferiores tienen que seguir los precedentes de los jueces superiores que emiten precedentes, entonces hay una noción o una primera, digamos, identificación de que estamos frente a un sistema de precedentes. El segundo elemento es que, además de la estructura, tenemos que tener una concepción vinculante. Por eso es importante, con la lámina anterior, como les explicaba hace tiempo, que cada país tiene una concepción muy distinta del precedente. Nosotros en México tenemos una concepción vinculante del precedente. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia, conforme al artículo 217, perdón, de la Ley de Amparo, obliga de diversa manera, que veremos más adelante. Y por último, y muy importante, la publicidad. La publicidad de los precedentes es un elemento fundamental para ver si realmente estamos o no frente a un sistema de precedentes. ¿Cuál es nuestro medio de publicidad de nuestros precedentes? El Semanario Judicial de la Federación, ¿no? Nosotros como abogados, cuando queremos consultar un precedente y aplicarlo a algún escrito, alguna sentencia, alguna demanda que estemos haciendo, pues consultamos precisamente el semanario porque es ahí el medio de publicación y difusión digital, antes en papel, impreso, pero ahora digital, donde encontramos cuáles son los pronunciamientos de los órganos terminales que emiten jurisprudencia, ¿no?
Como vemos, México tiene estos tres elementos y por lo tanto tenemos un sistema de precedentes, sí, pero también tenemos entonces, desde luego, pues una concepción vinculante del precedente. Dicho esto, ok, aquí paso al tercer punto de la plática, la estructura del precedente. Yo les decía que un precedente es una sentencia previa que fija una regla de derecho y que sirve como modelo para resolver casos análogos desde el punto de vista jurídico y fáctico, desde luego. Pero si ustedes leen una sentencia, por ejemplo, si ustedes imprimen la sentencia de marihuana que les dije hace rato, o otra que a ustedes les interese, las 50, 30, 120 páginas que tenga esa sentencia no conforman por sí misma y todas y cada una de ellas el precedente. El precedente se conforma prácticamente por estos, vamos a decir, estos dos conceptos, la ratio decidendi y las razones obiter dicta. Ustedes saben entonces que ya cuando un juez resuelve un caso, cuando un ministro o ministra de la Suprema Corte, bueno, ellos de manera colegiada, también los tribunales colegiados, o un juez por sí mismo, por sí misma, al resolver un caso, tiene que argumentar, tiene que motivar y justificar conforme a derecho esa respuesta y esa solución que le va a dar el caso en concreto. Y las razones, es decir, los argumentos que nosotros encontramos en esa sentencia, los cuales fueron utilizados por esa persona juzgadora, son los que tenemos que poner, a los cuales le tenemos que poner mucha atención para identificar cuáles son los argumentos que conforman la ratio decidendi y argumentos que son obiter dicta. Es decir, muy sencillo, los jueces dan dos tipos de argumentos en la teoría del precedente. Argumentos que son ratio decidendi, es decir, aquellas razones que, o que el juez utilizó para resolver el caso concreto y que van a sentar la regla obligatoria que va a formar el precedente. Pero los jueces también, y hay muchísimos casos, ahorita lo van a ver, pues utilizan razones auxiliares, razones adicionales, que no constituyen en sí el precedente vinculante, que son razones auxiliares porque nada más le ayudaron a resolver el punto de derecho, ¿ok? Entonces, la ratio decidendi, cuando nosotros la ubiquemos, pues esa va a ser precisamente las razones, los argumentos que son obligatorios para casos futuros. No hay que confundirlo o, pues sí, confundirlo con las razones obiter dicta, que esas no son vinculantes, ¿de acuerdo? En en este cuadro que ustedes ven aquí, les hice una transcripción de cómo Neil McCormick, un autor de temas de argumentación jurídica y teoría del derecho en general, escocés, desde luego, explica en qué consiste estos conceptos, ratio decidendi y obiter dicta, ¿no? Aquí quisiera poner algo muy concreto. Neil McCormick, como escocés y forma parte pues de digamos, la agrupación, el Reino Unido, pues también la teoría del precedente anglosajona trata de manera distinta a la misma teoría del precedente según el país o el grupo, porque, por ejemplo, en Estados Unidos utilizan más este término que se llama holding. El holding en un precedente quiere decir prácticamente la decisión o la determinación muy puntual que tomó un órgano jurisdiccional o la Suprema Corte para resolver un caso concreto. El ejemplo que les pongo es este. En un amparo directo en revisión, el 183/2017, ahí la ponente fue la ministra Piña Hernández, fue un asunto donde una persona demandó indemnización por daño moral porque se había percatado que su pareja le fue infiel sexualmente y él demanda ante en vía civil el daño moral buscando que le paguen una indemnización económica por esto. Cuando este asunto llega a la Suprema Corte, a la primera sala, la sala determina que no, que el derecho mexicano, si bien la infidelidad en el matrimonio es un tema que repercute desde luego en temas de moralidad, de comportamiento con la pareja, de respeto con la pareja, y que también puede tener connotaciones religiosas, en términos de derecho civil no implica una afectación a la moral que implique o que obligue una indemnización. Entonces, el holding tal cual aquí es que
No procede la indemnización por daño moral cuando una persona llega a reclamar infidelidad sexual en el matrimonio, ¿de acuerdo? Y ese es el precedente que tiene que seguir, porque si mañana una persona demanda lo mismo, pues aquí el juez al juez al que le llegue ese caso ya tiene este precedente y tiene que resolver con base en este precedente, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que los estadounidenses, el derecho estadounidense le dice holding a esta determinación del derecho, que no es lo mismo que la disposition prácticamente se refiere a si el juez revoca, confirma revoca, confirma o modifica una sentencia, ¿no? Que también lo utilizamos nosotros, pero pues es importante distinguir esto. Ustedes me preguntarán, oye, Oscar, ¿y toda esta teoría que nos dice realmente sirve y es utilizada en nuestro país? Desde luego que sirve y es utilizada por la Suprema Corte. Si bien no desde hace años, pues sí ya lleva aproximadamente hace 20 años es donde empezó a utilizar en su doctrina y en sus sentencias estas teorías. Porque, por ejemplo, aquí les pongo esta tesis de la segunda sala, de rubro tal cual, que dice precedentes jurisdiccionales ay, perdón, es que no veo, dice para determinar su aplicación y alcance, debe atenderse a su razón decisoria. Es decir, para ver si realmente un presente es aplicable o no, tenemos que identificar la ratio decidendi, no las razones obiterdicta, ¿de acuerdo? Y aquí yo les pondría un ejemplo. Fíjense en esta tesis aislada, perdón, esta tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte que dice rubro, derecho al libre desarrollo de la personalidad, aspectos que comprende. Ojo, esta es la tesis, no es el precedente es el Amparo Directo 6/2008. Este asunto es muy interesante y la pregunta que aquí habría que responder es ¿qué tipo de razones contiene esta tesis? ¿Razones decidendi o razones obiterdicta? Ojo acá, únicamente con leer esta tesis no vamos a poder responderla. Y esto es lo que muchas veces no hacemos. Nos hemos acostumbrado simplemente a transcribir, copiar y pegar tesis del Semanario Judicial de la Federación, pero evadimos el engrose, evadimos leer sentencias. Y en la lectura completa de la sentencia nos vamos a percatar si esto es ratio decidendi o es obiterdicta. Si ustedes leen el caso, aquí obviamente en esta transcripción de esta tesis no van a ver ningún caso, no van a saber de qué trató absolutamente nada. Solo nos dice qué aspectos comprende este derecho humano reconocido implícitamente en el artículo primero constitucional que se llama libre desarrollo de la personalidad. Pero si leemos esta ejecutoria, el Amparo Directo 6/2008, nos vamos a percatar que el asunto trató de un tema de reasignación sexogenérica en actas de nacimiento. Entonces, son razones decidendi. Perdón, esta tesis implica nada más razones obiterdicta. Son razones de paso, razones auxiliares que le sirvió al Pleno de la Suprema Corte para llegar a la solución del caso en concreto, pero en sí no tiene nada que ver. ¿Por qué menciono esto? Y aquí es donde traigo otra problemática, otro reto que tenemos que hacer. Si se dan cuenta y ustedes buscan esta tesis en el semanario, aquí les pongo el número de tesis. A raíz de la reforma constitucional de 2021, salieron diversos acuerdos generales en la facultad, digamos, regulativa que tiene el propio Consejo de la Judicatura y también el Pleno de la Suprema Corte, y salió un acuerdo general muy relevante, el Acuerdo General 17 de anual de 2019, donde nos dice, y no solo él, sino también la propia Ley de Amparo en el artículo 18, dice que solamente se tienen que publicar en el Semanario Judicial de la Federación aquellas tesis que contengan razones decidendi, no razones obiterdicta. ¿Por qué creen esto? Porque las razones decidendi, al ser las obligatorias, son las que tienen que darse, a las que se le tiene que dar publicidad y se tienen que publicar precisamente en el Semanario Judicial de la Federación. Sin embargo, y esta es la primera problemática, sigue habiendo tribunales colegiados que a pesar de que la ley de amparo nos dice expresamente que no publiquen tesis con razones obiterdicta, lo siguen haciendo. Hay una tesis por ahí que se llama, creo que no la tengo acá, perdónenme, a ver, déjenme ver si la puse. Bueno, hay una tesis que causó mucha polémica, es esta, perdónenme, aquí está.
Fíjense, esta tesis, aquí les tengo los datos de localización, que dice, niñas, niños y adolescentes, debe abandonarse el término menores para referirse a estos y respetar el principio de su interés superior y el derecho a la igualdad y no discriminación. Lo que nos dice esta tesis prácticamente es que no hay que decirle menores, que es discriminatorio decirle menores a niñas, niños y adolescentes, que hay que referirnos a ellos, a ellas como tales, niña, niño, adolescente, ¿no? Independientemente del contenido de esta tesis, a lo que me quiero enfocar es que, ¿qué opinan ustedes? ¿Eso es una tesis que contenga razones decidendi o razones obiter dicta? Si leen el engrose, que ahí es donde se encuentra la respuesta, van a ver que esto que resolvió este tribunal colegiado sobre el término menor es una cuestión previa, no era el punto medular, ese tema era un tema penal delicado sobre abuso sexual de menores, donde el tema era analizar los datos de prueba y todas las pruebas que ofrecieron en su momento para la persona imputada. Pero el tema de menores, del término, vocablo menores, fue una cuestión previa que son razones auxiliares completas y no tienen absolutamente nada que ver con el punto o la litis fijada. Entonces, a pesar de que el artículo 18 de la ley 218, perdón, de la ley de amparo y este acuerdo general 17, diagonal 2019 del Pleno de la Corte, nos dice que no tienen que publicarse razones obiter dicta, se siguen publicando razones obiter dicta y este es un ejemplo concreto de lo que no debería pasar si queremos hablar realmente de un sistema eficiente de precedentes, ¿no? Bueno, dicho esto, me paso entonces voy a adelantarme un poquito a cómo queda el cuarto punto sobre el sistema de jurisprudencia a raíz de la reforma constitucional de 2021. Aquí voy a hablar más o menos de cuáles son las formas de integración de jurisprudencia a raíz de estas modificaciones, porque sí hubo cambios bastante trascendentes. Para entender algo muy principal, hay que saber que hay formas de integración. ¿Qué quiere decir esto? Que la jurisprudencia se crea de distintas formas y hay tres principales. La primera es el precedente obligatorio, que esta solamente está facultada a la Suprema Corte a través del Pleno de las Salas para emitirla. Después está la reiteración de criterios, que es la que ven en el punto 2. Y por último, la contradicción de criterios. Si se dan cuenta, se eliminó esta última, mejor dicho, esta forma de integración de jurisprudencia que se llamaba sustitución. Se elimina por completo como formas de integración de jurisprudencia y solamente están estas tres, ¿no? Vamos a ver de manera rápida alguna de ellas, las tres de una vez. Fíjense, el fundamento constitucional del precedente obligatorio en sí lo tenemos en el artículo 94, que dice en esencia que todas aquellas razones que justifiquen las decisiones, es decir, las razones decidendi, las razones obligatorias, que sean resueltas en pleno con mayoría de 8 votos o en sala con mayoría de 4 ministros o ministras, pues van a ser obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales. Y este mismo artículo lo podemos ver replegado en la ley de amparo a través del artículo 222, refiriéndose para el Pleno de la Corte, y el artículo 223 refiriéndose para las salas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y me voy a brincar un poquito al tema de la reiteración. Fíjense, estas son la segunda forma de creación jurisprudencial, de integración de jurisprudencia, la reiteración. Ustedes se acordarán que cuando éramos estudiantes de primer, segundo año y no conocimos bien los temas de jurisprudencia y preguntábamos a algún profesor qué significa jurisprudencia, nos daban esta clásica y errónea, no errónea, pero más bien incompleta definición, ¿no? Que eran las 5 sentencias resueltas en un mismo sentido y que no tiene que haber otra en contrario, ¿no? Y mucha gente, y así definíamos y aprendimos que la jurisprudencia era eso. No es que sea incorrecto, sino que es información incompleta, porque esta forma de las 5 sentencias reiteradas es precisamente una de las 3 formas de integración de jurisprudencia, la reiteración. Aquí quiero hacer una puntualización que creo que es relevante. Previo a la reforma, no existía la forma de integración que vimos al principio, la de los precedentes obligatorios. La Suprema Corte solamente puede integrar jurisprudencia por precedente obligatorio, solamente ella a través del Pleno y de las salas, como hemos visto. Y antes, la Corte también podía integrar jurisprudencia a través de la reiteración de criterios. No obstante, esto se le quita a la Corte, es decir, la Corte ya no va a integrar jurisprudencia por reiteración.
Y entonces los únicos encargados, o mejor dicho, facultados para integrar jurisprudencia por reiteración van a ser los tribunales colegiados de circuito, cuando, claro, emitan 5 criterios no interrumpidos y haya unanimidad de votos por las magistradas o magistrados que integren dicho tribunal colegiado. Ustedes preguntarán, oye, Oscar, ¿y cuáles son las razones trascendentes o subyacentes o constitucionales que llevaron a que la Corte ya no integre jurisprudencia por reiteración? Es muy fácil y muy interesante. Es un tema de derechos humanos, de derecho constitucional y también de derecho a igualdad. Como vimos al principio, este concepto de stare decisis buscaba 2 cuestiones principales, ¿se acuerdan? 1, la estabilidad en el derecho y 2, la igualdad y la seguridad jurídica. Entonces, una razón principal de índole constitucional para que la Suprema Corte ya no tenga que resolver hasta 5 casos para que un precedente sea obligatorio es que simplemente basta con que un caso llegue a la Corte y tenga las votaciones necesarias, 4 para sala y 8 para el pleno, para que con un solo caso ya sea obligatorio ese precedente para todos los órganos jurisdiccionales del país. Les pongo un caso en concreto de cómo se materializaría esto en la práctica. Imagínense ustedes este caso que ya les dije, el amparo en revisión 237-2014, el amparo marihuana. Ese amparo se resolvió, si no me equivoco, en noviembre de 2015 por la primera sala. Pero cuando salió ese caso, todavía no teníamos, obviamente, la reforma constitucional, y entonces la Suprema Corte sí integraba jurisprudencia por reiteración. Esto implicó que ese primer precedente no era obligatorio, era una tesis aislada. ¿Y qué pasaba en la práctica con eso? Que cuando empezaron a promoverse más juicios de amparo marihuana, para consumir lúdicamente marihuana, impugnando la inconstitucional de diversos artículos de la Ley General de Salud, lo que pasaba es que muchos jueces de distrito no compartían el criterio y negaban amparos. Entonces había una disparidad, había desigualdad en criterios sobre un asunto que ya había resuelto la primera sala de la Suprema Corte. Y fue hasta 2018 que fueron llegando otros casos a la Suprema Corte y cuando la sala ya integra jurisprudencia, es decir, hasta que llega el 5.º caso, después de 3 años de litigios, hasta ahí se vuelve precedente obligatorio y entonces ya es precedente vinculante para todo el país. Y el juez de distrito que no esté acorde con eso, siento mucho esto, pues tiene que resolver con base al precedente que dicte la primera sala, ¿no? Entonces, lo que buscó esta reforma constitucional es quitarle la reiteración a la Corte, y como la Corte es el máximo órgano de justicia en México, que se encarga de la justicia constitucional, pues basta con que un solo asunto que resuelva con la mayoría calificada que tiene tanto la Constitución como la ley de amparo, basta entonces para sentar precedente vinculante y sea obligatorio para todo el país, ¿no? Esa es la razón constitucional de por qué se le quita la forma de integración denominada reiteración de criterios, y entonces se crea el famoso precedente obligatorio como forma de integración exclusivamente para el Tribunal Constitucional del país. Y por último, la contradicción de criterios. La contradicción de criterios, como ustedes saben, pues es una forma de integración que lo que intenta es unificar criterios, es decir, cuando órganos de misma jerarquía, en esencia, tienen puntos discrepantes sobre un mismo problema jurídico, lo que tienen que hacer es que uno superior tiene que resolver esa problemática y decidir cuál va a ser la regla de derecho, cuál va a ser el precedente aplicable sobre ese punto, ¿no? Un ejemplo ahorita muy fuerte, o cómo se dio, por ejemplo, esta famosa contradicción de tesis 293-2011. Fue criterios discrepantes entre distintos tribunales colegiados sobre puntos de derecho, la jerarquía de los tratados internacionales con la Constitución y la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y ahí fue donde entonces pues ya la Corte determinó, ¿no? Esas son las formas de integración, y este mapa conceptual que les pongo en pantalla creo que les puede servir mucho, ¿no? Son sistemas de integración de jurisprudencia. Ya sabemos que los precedentes obligatorios solamente los revisa la sala, aquí están sus fundamentos jurídicos, perdón, solamente los emite la Suprema Corte a través del Pleno o de sus salas. Tenemos la contradicción de tesis, o mejor dicho, perdónenme, lo estoy diciendo mal, no es contradicción de tesis, ahora a raíz de la reforma se llama contradicción de criterios. Aquí están sus fundamentos. ¿Y quién lo hace? Sí, el Pleno de la Suprema Corte, también las salas de la Suprema Corte y los plenos regionales de circuito son los competentes para resolver contradicciones de tesis. Y entonces, la reiteración de criterios,
queda únicamente para los tribunales colegiados del circuito, ¿no? Con esto acabaría, estimados, que es la obligatoriedad de la jurisprudencia, es decir, cómo obliga la jurisprudencia en nuestro país. Obviamente, pues hay que analizar la ley de amparo. El artículo 217 que ustedes ven en pantalla es el que establece cómo va a obligar la jurisprudencia en México, ¿no? Y hay tres criterios particulares o principales para ver cómo vamos a ver que un precedente sea obligatorio. El primero es el de jerarquía. Esto tiene que ver, para entender los criterios de obligatoriedad conforme al artículo 217, tenemos que ver lo que analizamos al principio, la estructura del Poder Judicial, y por eso me refiero al término jerarquía. Cuando un precedente es emitido, por ejemplo, en esta pirámide que les pongo a la izquierda, por el Pleno de la Suprema Corte, fíjense cómo la flechita va para abajo, es decir, un criterio que emite el Pleno de la Suprema Corte vincula a todos los órganos jurisdiccionales del país, es decir, a las salas mismas de la Suprema Corte, a los plenos regionales, a los colegiados de todos los circuitos, a los tribunales colegiados de apelación, juzgados de distrito y desde luego al resto de los órganos jurisdiccionales, ¿de acuerdo? Después, el segundo criterio es jerarquía y competencia territorial. Aquí lo que hay que ver es que, y esto si ustedes se dan cuenta, lo ven aquí en estos párrafos del artículo 217 que les puse en unas anotaciones aquí. La jerarquía y la competencia territorial tiene que ver también con quién emite el precedente y dónde se encuentra ubicado geográficamente en territorio nacional. Porque, por ejemplo, si un tribunal colegiado de aquí de Yucatán emite un precedente por reiteración, digamos hay jurisprudencia por reiteración, esa jurisprudencia va a ser obligatoria únicamente para las autoridades jurisdiccionales del estado de Yucatán. No va a obligar por competencia territorial a un juez de Baja California o a un juez de la Ciudad de México, ¿de acuerdo? Y viceversa. Una jurisprudencia emitida por un colegiado de la Ciudad de México no va a ser obligatoria para los jueces de Yucatán o un tribunal colegiado de Yucatán, ¿de acuerdo? Y tercer y último requisito de criterio de obligatoriedad es la temporalidad, es decir, un precedente va a ser vinculante siempre y cuando éste esté vigente. Y esto es fundamental porque hay que estar revisando precisamente el semanario judicial de la Federación porque hay tesis de jurisprudencia o aisladas que pierden su vigencia cuando quien los emitió, digamos la Suprema Corte por poner un ejemplo, decide hacer un famoso overruling, que es decir, cambia de criterio y la regla que fija el precedente va a ser completamente distinta a la anterior, ¿no? Y les pongo un caso aquí, esta contradicción de tesis 52-2021, la pueden descargar, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte. Aquí pues yo tuve pues el gusto y el honor de proyectarla cuando laboré en la Suprema Corte, es donde se explica más o menos cómo obliga la jurisprudencia en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Si bien en ese precedente que les digo, la contradicción de tesis 52-2021 se enfocó en dilucidar sobre el cumplimiento de la jurisprudencia para tribunales colegiados auxiliares, que es otro tema. También no importa porque también están estos tres criterios que les pongo aquí, ¿no? Y nada más para explicar si les queda un poco de duda, ustedes saben que el criterio de jerarquía, que es el primero, pues obliga, obviamente, según esta pirámide, pues de arriba para abajo, ¿no? Y estas flechitas que ustedes ven de manera horizontal señala a los tribunales colegiados. ¿Por qué señala a los tribunales colegiados? Se las pongo porque acuérdense que solamente los órganos jurisdiccionales facultados constitucionalmente para emitir jurisprudencia, integrar jurisprudencia conforme a la ley de amparo, es la Corte a través del Pleno de las Salas, los plenos regionales y por último los tribunales colegiados de circuito vía integración de jurisprudencia. Hasta ahí llegan ya los colegiados de apelación, juzgados de distrito y el resto de los órganos jurisdiccionales, si bien emiten sus propios autoprecedentes, estos no son vinculantes para nadie, solo para que ellos mismos y demás, ¿de acuerdo? Entonces, con esto, creo que con esto terminaría y no sé si tengan alguna cuestión, pues yo espero que esto sea de provecho para toda la comunidad de la revista Lex Informa y agradezco de nueva cuenta pues al licenciado René Castelán
y al licenciado Amancio, desde luego, por su valiosa invitación. Y pues si alguien tiene duda, algún comentario, estoy aquí presente y pendiente. Muchísimas gracias y buenas noches a todas y todos. Muchísimas gracias, maestro Oscar. Yo creo que fuiste bastante claro y nítido, pero lo que realmente nos hace falta es tiempo, porque es un tema muy extenso y muy interesante. Yo, la verdad, en lo personal te agradezco la claridad con lo que lo explicas. Muchas veces los temas jurídicos son un tanto cuanto muy técnicos y traerlo así de esa manera tan nítida y tan clara, de verdad te felicito y te agradezco muchísimo y ojalá tengamos el segundo segmento de este tema que está muy interesante, maestro. Por mí encantado, claro que sí. Será un gusto. Vamos a organizarlo y ojalá y aquí tengamos el segundo segmento y muchas gracias, maestro. No, encantado. Muchas gracias a ustedes. Muchísimo gusto. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches. Que estén muy bien. El equipo de la revista Lex Informa agradece tu participación. En nuestra página de Facebook encontrarás más contenido interesante. Gracias a ti, podemos hacer posible la difusión de nuevos temas relevantes. Revista Lex Informa te espera en su próxima conferencia. Continúa atento de nuestras redes sociales, en donde daremos a conocer nuestras próximas conferencias con muchos expertos que están dispuestos a compartir de su conocimiento. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @revista Lex Informa. Nuestra conferencia ha terminado. El equipo de la revista Lex Informa agradece tu participación. En nuestra página de Facebook encontrarás más contenido interesante. Gracias a ti, podemos hacer posible la difusión de nuevos temas relevantes. Revista Lex Informa te espera en su próxima conferencia. Continúa atento de nuestras redes sociales, en donde daremos a conocer nuestras próximas conferencias con muchos expertos que están dispuestos a compartir de su conocimiento. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @revista Lex Informa. Nuestra conferencia ha terminado. El equipo de la revista Lex Informa agradece tu participación. En nuestra página de Facebook encontrarás más contenido interesante. Gracias a ti, podemos hacer posible la difusión de nuevos temas relevantes. Revista Lex Informa te espera en su próxima conferencia. Continúa atento de nuestras redes sociales, en donde daremos a conocer nuestras próximas conferencias con muchos expertos que están dispuestos a compartir de su conocimiento. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @revista Lex Informa. Nuestra conferencia ha terminado. El equipo de la revista Lex Informa agradece tu participación. En nuestra página de Facebook encontrarás más contenido interesante. Gracias a ti, podemos hacer posible la difusión de nuevos temas relevantes. Revista Lex Informa te espera en su próxima conferencia. Continúa atento de nuestras redes sociales, en donde daremos a conocer nuestras próximas conferencias con muchos expertos que están dispuestos a compartir de su conocimiento. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @revista Lex Informa.